Pues ya nos estamos acercando a final de temporada. Les traigo la entrega del capítulo número 5. Entrevisté a mi nutrióloga, Emma. Ya tiene más de 2 años que yo la estoy visitando. Y bueno, pues cada vez que estoy en su consultorio, la verdad es que me saca estadísticas interesantísimas, datos importantes, me hace comentarios que yo quisiera compartir con ustedes. Así que dije, bueno, será una buena idea tenerla en un capítulo de En Confianza para que nos comparta todas estas historias y cosas relevantes que seguramente van a cambiar tu opinión sobre lo que significa la nutrición. De verdad, no solo significa perder peso, significa mantenerte saludable, estar bien, elevar tu autoestima, saber y tener confianza en que lo que estás comiendo te está nutriendo y saber que no solamente se trata de hacer dietas restrictivas, sino realmente de sentirte bien contigo misma. De verdad, escúchalo, entiéndelo, reflexiona, por supuesto, compártelo y danos muchos likes y muchos corazones. Nos vemos en la próxima. Muy buen día, gracias por conectarse, gracias por estar otra vez con nosotros en un capítulo más de En Confianza. Gracias por estar siempre con nosotros. Ya saben, ustedes tienen que activar la campanita, darle clic en seguir para que les podamos avisar sobre todos los capítulos que tengamos nuevos. Gracias por darnos difusión también, así que compartan con quien crean que este capítulo le va a ser de mucha utilidad. Siempre estamos disponibles también por si alguien quiere entrevistarse con nosotros, así que ya saben que somos un espacio para todas las mujeres, para crear una comunidad, para que podamos hacernos fuertes en conjunto y para que podamos salir de cualquier problema lo más rápido posible. Así que hoy tenemos una invitada, estoy súper feliz, muy contenta, emocionada, se las voy a presentar. Es mi nutróloga, se llama Emma. Ella está con nosotros ya, conociéndolo ya un poco más de 2 años, así que hemos estado mucho tiempo juntas, así que te agradezco muchísimo, Emma, que hayas aceptado estar con nosotros hoy. Gracias, Ale, por la invitación. Qué emoción. Pues bueno, yo creo que el trabajo que tú haces es muy impresionante. La verdad es que todo el tiempo que he estado contigo me has dejado nada más que cosas bonitas en el corazón. Creo que el trabajo que haces más allá de lo médico, clínico, es un trabajo muy humano, que cada vez que estoy contigo, que cada vez que veo cualquier paciente que viene, lo atiendes desde muy adentro, desde muy profundo. Por eso pensé que era una enorme oportunidad de platicar contigo para ver un poco más allá qué significa la nutrición, porque creo que tenemos en la cabeza muy metido, y creo que muchos se van a identificar conmigo, que estar bien nutridos significa hacer una dieta, o que Claro. significa, o que cuando alguien te dice ve con el nutriólogo, siempre significa ve para bajar de peso, ve porque no estás bien, ve porque algo no encaja en la sociedad, ve porque me molesta verte. Claro. Y eso es algo que muchas tenemos que pasar todo el tiempo, y creo que cuando llegamos contigo, llegamos a una zona muy segura, y desde ahí quiero que abordemos hoy un poco de este tema. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Pues bueno, si quieres contarnos un poquito, presentarte, quién eres, qué has estudiado, cómo has hecho, cómo llegas a ser hoy esta nutróloga reconocida en el medio. Ok, pues mira, te platico. Yo llegué a nutrición por accidente. Realmente, cuando yo fui niña, jamás había escuchado de la existencia de un nutriólogo. Yo estoy en San Miguel Coatlinchán, viví mi infancia aquí, entonces te puedo decir que prácticamente escuchar de un nutriólogo en esta zona rural, pues en lo más mínimo, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo la nutrición, pues prácticamente estaban los pioneros de la nutrición. Ya había algunos quienes estaban algunos años y pues algunos colegas los primeros que comenzaron abriéndose paso. Yo comienzo primero deseando ser médico. Eso ya era una situación que traía desde la primaria. De niña, cuando veía a los soldados marchar en los desfiles, que me encantaba ver los desfiles, y yo los veía tan bonitos con sus atuendos, yo decía, es que yo quiero ser médico militar naval. Ok. Entonces hago mi examen, me fue muy bien en todos los aspectos, pero por azares del destino, pues mis papás, ¿no? En la plática dicen, es que no creo que sea seguro para ti entrar ahí. Entonces, pues lo ideal sería que desertes de tu idea, ¿no? De integrarte a ser médico, pues naval. Y en esa edad, entre el berrinche de decir es que no, pero pues si te quedaste ahí, seguramente te puedes quedar en la UNAM, te puedes quedar en la UAM, porque pues bueno, por supuesto, ni cómo pensar en una particular. La cuestión económica no era posible, ¿no? Entonces me salgo 6 meses, ya no sé nada absolutamente de exámenes, de carreras, que yo estaba enojada, yo quería ser médico naval, que no hubo esa oportunidad. Y después mi hermano, quien estudió biología en la UAM Xochimilco, me decían, pues busca ahí una carrera, hazla para médico. No, estoy enojada. Cualquier otra cosa que sea, menos medicina, porque si no es medicina en la naval, digo, mi forma de pensar de aquel tiempo no vale. Pero pues era parte de mi enojo. Entro a nutrición sin saber absolutamente lo que era.
¿no? Y esto te puedo decir que, pues bueno, ya tiene más de 20 años. Yo de experiencia ya en consulta trabajando tengo, pues ya voy para 16 años. Entonces, pues ha sido un camino largo, ¿no? Atropellado, porque pues finalmente cuando yo llego aquí a dar consulta, pues fue de las primeras nutriólogas. Yo mi paso me lo hice en la Ciudad de México y me fue muy bien. Pero cuando llego aquí al pueblo, ¿no? Pues era así como de, pues, nutrición, ¿qué? Yo vengo a que me sutures o porque me dio una gripa muy fuerte. Y cuando yo les decía es que no te puedo ayudar porque te tiene que ayudar tu médico. Y entonces, Tú no eres médico. la bata blanca, Claro. porque la bata blanca es para los médicos, ¿no? Sí, sí. Entonces, y a veces la dificultad también de trabajar en conjunto. Digo, hoy ya se ha hecho mucho y creo que las otras, digamos, las otras áreas o profesionales de la salud ya han ido incrementando la importancia de trabajar o el trabajo multidisciplinario entre profesionales de la salud y nos ha permitido trabajar de manera más armónica. Pero entre el paciente y el profesional de la salud que restaba importancia en esta área, pues que fue complejo, ¿no? Entonces eso es una de las razones. Ujú. Y fíjate, quedando al tema, yo me acuerdo que siempre la pregunta era de, a ver, preséntense todos, ¿por qué quieren estudiar nutrición? Sí, claro, no, esa es la que o sea, los que no sabemos que queríamos estudiar desde el principio, Exactamente. complica responder. Y los compañeros decían, o las compañeras era de, no, pues es que yo tuve obesidad toda la vida, no, pues porque para ayudar a la salud de la gente, no, pues, y yo era de chin, pues es que fue un accidente. Pero necesitamos para ver, ¿no? ¿A dónde vamos? Pero ¿cuándo sentiste que te enamoraste de la nutrición entonces? Cuando empecé con el tronco interdivisional, como la verdad llevamos sociales y a mí se me dificultaba, te voy a ser muy honesta, me daba mucha flojera, ¿no? Y pues quien nos veía ahí era alguien que estaba de sociología y alguien de psicología. Y digo, y no es por menospreciar, por ningún motivo trabajo en conjunto con todos estos personales que pues finalmente son áreas muy importantes, pero en ese momento me dio una flojera y aparte estaba enojada y estar escuchando de filosofía y de sociales cuando yo quería medicina. Yo me había preparado para medicina. Estuve por desertar muchas veces, ¿no? No lo hacía porque decía, híjole, es que yo soy de las de no perder tiempo. Entonces yo decía, no, pues ya perdí 6 meses, pues me quedo aquí a ver en qué funciona. Estuve renegando por aproximadamente hasta el tercer semestre donde me enamoré y conocí. Son trimestres, perdón, hasta el tercer trimestre porque ahí se manejan trimestres en la UAM Xochimilco. Yo soy de la UAM Xochimilco. No, pero no ibas hasta la UAS Xochimilco desde aquí, ¿o sí? Sí, sí. Sí. Sí, ya fue hasta el último año donde me quedé a vivir por allá. Pero yo creo que faltando año y medio, pero sí, iba y venía. Entonces, estoy en una excursión. Entonces, ya después del tercer trimestre fue donde me enamoré de la carrera, donde realmente comencé a ver, pues bueno, ya el impacto y lo bonito de la nutrición y pues ver que éramos parte importante también del sector salud. Sí, al final la carrera se tiene que acoplar forzosamente con las cosas médicas, ¿no? Sí, Y definitivamente. creo que eso es clave para que puedas tener un éxito en la carrera. Hay muchos doctores que hacen nutrición, pero primero fueron doctores, ¿no? Porque pues al final así los lleva la vida o las consultas o la carrera que van ejerciendo. Pero creo que lo mejor es tener a 2 especialistas cada quien en su área para ir complementando pues una formación más completa, ¿no? Más 360 grados. Sí, claro, y además déjame decirte que el primer año, pues nuestra formación fue en conjunto con los chicos que iban para medicina y para odontología. Entonces, pues realmente la formación que llevamos nosotros el primer año, ¿no? Pues fue en conjunto, todo lo que fue microbiología, anatomía, o sea, éramos todos en conjunto. Ya después, si mal no recuerdo, el tercer, cuarto trimestre era donde se comenzaban a dividir ya por área, ya por área. Y ahora hablamos entonces un poco sobre la nutrición propiamente. Hay doctores o especialistas o licenciados en nutrición que se enfocan directamente bueno, vamos a yo hablo con mi experiencia, ¿eh? He ido con nutriólogos que están directamente enfocados en bajar de peso, con nutriólogos que están directamente enfocados en tomar medicinas para bajar de peso, y en otros como tú que se enfocan en una nutrición integral. Un poco, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista las diferentes posibilidades, formaciones, incluso ética que tiene la carrera? Fíjate que en este caso también soy docente y te puedo decir que dentro de los programas que nos ofrece a nivel de licenciatura las distintas universidades, a lo mejor hay mucha limitante cuando tú estudias la licenciatura para poder hacerte al 100% experto en el manejo de control de peso. Y sobre todo para conocer el entorno que implica a su alrededor el control de peso. Tienes que tener mayor preparación y a veces la falta de conocimiento, o en ocasiones, porque he tenido alumnas de maestría e incluso de doctorados, a falta de pacientes, ¿no? Terminan incurriendo en situaciones que ponen en grave riesgo la salud de nuestros pacientes.
Sobre todo porque hay grandes limitantes, ¿no? Ahora con medicamentos para el control de peso como el liraglutide, el Ozempic, el Reversus, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros que el Redomed, Redotex, que los nutriólogos no estamos facultados para poderlos enviar. Ajá, hay nutriólogos que los envían. Y a todo esto, pues vámonos a la herbolaria, vámonos a la acupuntura, vámonos a los balines, ¿no? A la mesoterapia, que pues un nutriólogo que está formal y bien, digamos, preparado en esa área, en ninguna parte que sea todo el programa educativo de la licenciatura nos enseña a ocupar ninguna de estas alternativas, pero sobre todo el saber el que ponemos en riesgo al paciente. Alguna vez me encuentro a una exalumna y le digo, oye, Chaparrita, estaba viendo tus redes sociales, ¿por qué pones dieta keto? O dieta ceto, ¿no? O tus retos de 28 días. Digo, finalmente eso nunca lo vimos dentro de algún programa educativo que llevaste a la universidad, ni mucho menos en la maestría, ¿pero por qué? Y la respuesta fue de mí, es que yo no tenía pacientes. Y la gente ve dieta ceto, dieta keto, que ni es ni keto ni ceto, es cetogénica, ¿no? Y bajes de peso de 8 a 10 kilos, y pues la gente es lo que quiere, y pues yo me certifiqué en dieta cetogénica y ahora es lo que les estamos dando, ¿no? Entonces, y finalmente sí, ahí fue, pues si tú quieres, un tema de falta de ética. Esto lo vemos todos los días con otros compañeros o colegas profesionales de la salud, porque finalmente a lo mejor en esa presión que ofrecemos y sobre todo con la competencia, que aparentemente no debería de ser competencia si tuviéramos las normas que regularan estos sitios, ¿no? Como profesionales de la salud, pero a lo mejor pues yo te ofrezco cambiar tus hábitos de nutrición y de alimentación. Y claro que debes de hacer ejercicio y claro que debes de cambiar tu forma de comer, ¿no? Y esto no implica tampoco que vamos a satanizar unos tacos, una barbacoa, un helado, hot dog, una hamburguesa, claro, no. Pero es aprender a integrarlos dentro de una alimentación saludable. Sin embargo, si yo te estoy ofreciendo eso y hay alguien a la vuelta de la esquina que te está ofreciendo gotas, acupuntura, chochos, ahora qué penas que veía, ¿no? Y me dio mucha tristeza verlo porque se supone que ya deberíamos estar más educados en ese tema. Ya la gente ahora con tantas redes sociales y con tanta acceso a la información, ya puede ver más riesgos, ¿no? Y apenas veía una publicación en un grupo de mujeres que decía, yo te bajo 10 kilos en un mes, déjame puntito y te mando información, Sí. ¿no? Y vi en esa publicación, bueno, yo creo que como 50 comentarios. Cuando veo a exalumnas que son muy buenas, a colegas que son muy buenas, publicar en ese grupo que es para mujeres específicamente, ¿no? ¿Y sabes qué pasó? De repente ofrecen sus servicios, pues si llegas a ver un comentario, llegas a ofrecer todos. Tengo colegas que son muy buenas y que están de verdad demeritando su labor profesional y ofreciendo sus servicios a bajo costo porque no hay pacientes, ¿no? Y porque ellas están rígidas en esa manera de trabajar éticamente, ajá, pero les está costando reeducar lo que está buscando el paciente después de una consulta de nutrición, ¿no? Y esa persona, pues de 10 kilos ya después quería, pues me llamó la atención, entré y era una suplementación, ¿no? Y no se anuncia en ningún momento, hay una cédula profesional, en ningún momento en el perfil está que sea un profesional de la salud, ¿no? Sin embargo, al querer las cosas así de fácil como nos las anuncian, ¿no? Lo que me preocupa es que nuestra población sigue cayendo en eso. El negocio de la obesidad es uno de los negocios más grandes que hay, no solo en México, en el mundo, ¿no? Se pueden vender prácticamente lo que sea, lo que sea. Y otra vez un poco, porque bueno, pues vaya, tengo experiencia en el tema. Vas desde que te dan lo que tú acabas de decir, todo lo que dices es como el reflejo de lo que ha pasado. El masaje, la pastilla, la gota, la medicina, estos medicamentos que son de verdad, que ponen en riesgo tu vida. Tomar Redotex te pone en un hilo de una situación muy compleja a nivel de salud. O sea, todo esto es un poco, porque además veo que no va a cambiar, ¿no? Porque además las niñas delgadas quieren ser más delgadas y las que son regulares quieren ser más delgadas. La aceptación corporal es todo un tema, ¿no? Tiene que haber todo un asunto alrededor de educación en ese sentido. Pero ¿tú crees entonces que la nutrición se concibe desde dónde? O sea, ¿desde quién vemos como algo negativo comer bien? Pues lamentablemente desde casa, Sí, ¿no? sí. Definitivamente, sobre todo, ¿por qué? Porque si mi mami en casa, ¿no? O mis tías cercanas a mí, a lo mejor pasamos criticando el cuerpo y el peso y buscando siempre
¿no? Ser menos volumen, ser menos peso. ¿Y qué implica, no? Los comentarios negativos o incluso desde los pequeñitos. Ay, mi gordito cachetón, mi panzón, ¿no? Entonces, bien decía algún experto en desarrollo infantil, los niños no nacen odiando su cuerpo, aprenden a hacerlo. Y regularmente las mujeres que atendemos con más trastornos de la conducta alimentaria, ya platicando desde la génesis, ¿no? Hubo situaciones desde muy pequeñas que las llevaron a ese rechazo corporal y a buscar, ¿no? De alguna otra manera esa forma de buscar el controlar el peso y muchas veces de manera negativa. ¿Por qué? Porque pues se la vivieron viendo a su mamá, no estando a dieta, ¿no? Tomando medicamentos, tomando pastillas, porque pues si antes no estaba regulado y había más desconocimiento, pues ahora que ya hay más conocimiento, el problema es que sigue pasando. Yo lo veo. Y hay tantas personas dispuestas a exponer su situación de salud. Me ha tocado porque finalmente nosotros tenemos que considerar que la obesidad es una enfermedad que genera diversas comorbilidades y diversas complicaciones y no las mismas en todos. Entonces, yo siempre solicito a mis pacientes estudios de laboratorio y me ha tocado ver, ¿no? A la pacientita que ya trae síndrome metabólico, es decir, ya trae presión alta, ya tiene prediabetes o diabetes mal controlada, ¿no? Hay obesidad, hay triglicéridos, hay colesterol alto, hay un riesgo cardiometabólico alto y tú le explicas todo esto. Y la respuesta, y a pesar de todo, y envías a hacer más estudios de laboratorio, envías al cardiólogo o al endocrinólogo, y la respuesta es de, oye, ¿y como cuántos kilos bajaría por semana? ¿No? Lo que pasa es que, a mí me ofrecieron en tal sitio bajar 3 kilos, entonces, pues es como de yo me voy con el mejor postor, ¿no? Entonces, y finalmente a veces el poder reeducar, el reto que nosotros tenemos, es reeducar hacia dónde va orientado la nutrición. Porque venir al nutriólogo, nosotros vemos a los bebés a partir de los 6 meses, a las mamitas desde que están embarazadas. Digo, no antes de los 6 meses, porque los 6 meses es lactancia materna exclusiva, ¿no? Sin embargo, la nutrición está para todas las etapas de la vida. Y el objetivo no es estar a dieta, sino es previa una valoración, dar tanto la cantidad como la calidad de nutrimentos que requerimos para estar en un correcto estado de salud. Y reconociendo, ¿no? Que en este caso una alimentación adecuada tiene que cubrir todas nuestras necesidades, pero no solamente de calorías, porque también hay gente que se la vive contando calorías, no, sino con todas nuestras necesidades, tanto de macro como de micronutrimentos. Una nutrición adecuada tiene la capacidad tanto de prevenir como tratar distintas complicaciones o enfermedades. Justo, quiero hablar también un poco de las personas que acuden a ti, porque creo que la mayoría de las personas que ya deciden ir a un nutriólogo es porque o están muy mal médicamente o tienen un montón de sobrepeso, ¿no? O sea, pues si no, tú te la avientas siempre con lo que dices, una dieta keto, con dejar de comer, con la dieta del sol, con la de la luna, con la del agua, con la del té, con la del plátano. O sea, tratas tú siempre de tener los mejores resultados a mejor costo y lo más rápido posible, ¿no? Y dejando de comer, que esa es la cosa, ¿no? El tema siempre es que dices, o en la mente tenemos muy grabado es, deja de comer, deja de comer, deja de comer. Lo dicen en todos lados. Haz ejercicio y deja de tragar, cierra la boca, no hagas eso, no te metas eso a la boca. Y esto es como satanizar alimentos, como tratar de quitar cosas en lugar de agregarle cosas de valor a tu cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿quién llega contigo? Porque me imagino que cada vez que viene alguien nuevo es un reto para ti, ¿no? Así que, Claro. ¿cómo se ve desde tu postura? Porque también he visto muchos doctores, nutriólogos que tienen una hoja y la sacan así y dicen, esta es tu dieta, hazlo. No comas esto, no comas. No, o sea, toda la misma dieta para todas las personas. Solo no comas estos alimentos, haz esto. Eso es lo más fácil y la manera más fácil de cobrar, ganar y, como tú dices, hacer un negocio, porque las personas van a bajar los primeros meses de peso. Pero un poco, cuando llegan contigo, ¿cuál es tu reto? Pues muchas veces parte del reto es reeducar y tratar todas las complicaciones incluso que ya tienen los pacientes de los tratamientos que no son tan profesionales para el control de peso. Algunos derivados de algunos sitios donde es cuestionable su formación profesional y en otros donde hay una formación profesional, pero nos estamos yendo a situaciones más de moda, sin hacer una valoración tan a fondo. Es bien importante decir que a veces el estudiar solamente la licenciatura no te da las herramientas para poder tratar a un paciente, es más complejo que eso, ¿no? Durante los 16 años posteriores a la carrera te puedo decir que me sigo preparando y sigo aprendiendo más, ¿no? Sin embargo, cada vez que aprendo más, me queda claro que hay todavía mucho por aprender. ¿Qué tenemos que conocer de una paciente que viene a control de peso?
La primera razón es porque quiere bajar de peso. Y regularmente la respuesta es ya hecho de todo. Y cuando eso me dicen, lo primero que tenemos que hacer son pruebas de laboratorio explorando tiroides, si hay resistencia a la insulina, por consecuencia, ¿no? Del río de subidas y bajadas de peso, y sobre todo esto por una aceptación corporal, ¿no? Entonces, lo complejo es primero definir hacia dónde quiere llegar, porque te puedo decir que del 100% de pacientes que llegan en control de peso, habrá solamente un 10% que yo quiero bajar de peso para que me quede la ropa bien. Ajá, que son honestos y que son directos, que desde un principio te dicen por qué quieren bajar de peso, porque les incomoda su cuerpo, ¿no? Pero tenemos el 90% que te dice, bueno, sí, por mi salud, porque pues quiero mejorar mis hábitos de alimentación. Pero ya después de todo eso, el trasfondo es que me siento incómodo con mi cuerpo. Quiero bajar de peso, ¿no? Entonces, primero para nosotros es bien importante conocer el concepto de por qué nuestro paciente desea controlar su peso y desde hace cuánto lleva luchando con eso, porque a final de cuentas, en muchas ocasiones y en la mayor parte de las ocasiones hay problemas de autoestima, ¿no? Hay un rechazo contra el cuerpo y lo más triste del asunto que esto lo llegamos a ver, por ejemplo, en mujeres o en hombres, aunque finalmente a veces se inclina más la balanza hacia mujeres que ya son maduras, que ya son de mayor edad, ¿no? Y que llevan años de lucha contra su cuerpo. Sí. No olvido el caso de una pacientita hace algunos meses, deportista de alto rendimiento, ¿no? Que la verdad es que a mí me emocionó el escucharla porque a mí me encanta hacer deporte, disfruto hacer deporte, ¿no? Y en ella decía, no, pues es que yo ya me jubilé y pues ahora que ya tengo más espacio, pues busco hacer deporte y subo y bajo, pero ya cuando comienzo a escuchar el contexto, el trasfondo de la consulta, me decía, y yo veo excelente su composición corporal, ¿no? Y me decía, bueno, pero es que acabo con esta piel que aparte me sobra. Y aparte porque yo tengo 3 hijos y pues es que ya el gordito de acá, o sea, ¿hay un alimento específico que se vaya para esa zona? Y me ha tocado escuchar profesionales de la salud decirles sí, ¿no? O personas que no están preparadas de te voy a dar tal alimento que es específicamente para la grasa de la lonja, ¿no? O yo también soy mamá, Ale, ¿no? Y me decía, chin, pues es que a menos de que te hicieras una lipectomía, es la piel que pues obviamente queda, ¿no? Un poquito desprendida a resultado de que fuiste mamá. Claro. Pero yo me siento incómoda y yo quiero buscar una dieta para bajar eso, porque algo específico, ¿qué más me puedes ofrecer? Dije, pues no, pero cuando encuentres dime cómo, por qué, ¿no? Y no era este el objetivo del comentario, sino que a lo que voy es que se la viven rechazando su cuerpo y una vez que tienen esa diferencia no estamos conformes. Queremos más, ¿no? Y sobre todo en el punto de vista, en el contexto de violencia y a veces sin darnos cuenta también dentro de consulta pasa, ¿no? Es muy frecuente que cuando me traen niñas de 13 o de 14 años, ya me las sé algo. Es para los 15. Sí. Pero ¿para gustarle a quién? Alguna vez le pregunté a alguna niña, ¿tú te sientes cómoda? ¿Tú estás buscando esto? Y antes de que la niña pudiera responderle, ¿sabes qué me dijo la mamá? Ay, doctora, es que está toda marrana. O sea, yo ya le dije, no va a caber en la fiesta de 15 años. Si no cierra el hocico, no hay fiesta de 15 años porque ¿cómo se va a ver así? O sea, no es lo mismo una niña delgadita, esbelta, que le pueda quedar. Así vamos a tener que estar caminando por todos lados para conseguir un vestido o mandárselo a hacer. Y la niña con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? La mamita también con obesidad y preguntando, ¿no? ¿A qué edad era como apta para hacerse una cirugía y el tiempo de recuperación? No puede ser. Dije, santo Dios, No puede ser. ¿no? No puede ser porque destruimos la vida de una persona desde la postura de mamá. Emma, y entonces esta violencia que viene por parte de las mamás y luego por parte probablemente de los novios, porque generalmente tienes como, te creas este sistema de querer que así sea tu vida, ¿no? O sea, no sé, pero siento que viene como a nivel bien psicológico que después consigues novios iguales y seguramente esposos iguales, ¿no? En donde el cuerpo, la figura, perder peso es lo más importante, cuando creo que en realidad va mucho más allá. Pero bueno, hablando de este tema, ¿tú crees que este impacto, porque quiero que las mamás que nos están escuchando sepan que es sumamente violento y que no es nada agradable y que es un daño que se queda para siempre y que después va a terminar seguramente en golpes, en violencia, en situaciones que van mucho más allá de que tu vestido de 15 años te quede? ¿Cómo crees tú que afecta en eso?
Pues bastante, porque como te comento, esta situación de lucha contra el cuerpo lo veo desde niñas, muy chiquitas, lo más delicado es que cada vez más pequeñas, ¿no? Hasta con mujeres mayores, dando seguimiento a lo que veníamos platicando, ¿no? Me tocó con una pequeñita que está estudiando ballet, es excelente bailarina, 6 años, chiquitita. Sí. Cuando yo comencé a analizar su composición corporal, mi estrategia es que los niños salen, ellos no escuchan el diagnóstico de la composición corporal, eso lo hablo con los papás previamente, jamás se quedan en consulta, ¿no? Y de repente, hola pequeñita, ¿cómo estás? Pero la mamá ya sabía que venía, entonces tomó las cintitas del vestido y ¿sabes qué comenzó a hacer? Apretarla hacia, desmeter lo más que podía el estómago, haciendo que era una pequeñita delgada, ¿no? Y ya que sale, me dice la mamá, es que yo estoy preocupada porque su profesor, cada vez que entra y como ella es seleccionada y pues bailan ya a nivel profesional, pero con niñas mayores, pero ella es como de las más chiquitas porque todas las demás son más grandes, ¿no? De repente, pues el profesor sí les dice, deja de tragar eso porque te vas a poner gorda, deja de comer esto, ya te dije que no, ya subiste mucho de peso, mira nada más esa barriga. Y dice, y a lo mejor no siempre fue directamente para ella. Dice, alguna vez llegué con un lunch, el profesor dijo, no, ya comió bastante, véale la barriga. Y fue el motivo por el que la mamá le dijo, ella ama bailar. Y la niña venía preocupada por su peso. Y te estoy hablando de una niña tan pequeña que ya comenzaba a tener un trastorno de la conducta alimentaria, porque comenzó a dejar de comer. Claro. ¿No? Entonces, como estas historias escucho todos los días durante estos años de maneras diferentes, ¿no? Cómo nos ponen una forma de cuerpo, un color de piel, un color de cabello, ¿no? Un tono como si todos tuviéramos que pasar por la misma puerta y caber por esa misma puerta. ¿Para qué? Para poder estar como en sociedad, para tener un valor. Fíjate, quisiera comentarte un caso muy fuerte que también tuve. Y fue tristísimo para mí escucharlo. Alguna vez una pacientita comienza a salir con un médico. Ella desde la adolescencia estaba luchando contra su sobrepeso y obesidad. Y me dice ella, es que ¿sabes qué? Pues ha sido un tema y ahorita estamos muy contentos porque pues estoy saliendo con él y pues toda la familia está muy contenta porque es un doctor. Es un doctor. Comienza a haber problemas, ¿no? El hecho es que se dejan y pues ella no comentó el contexto de por qué lo había dejado por miedo a un problema. Y dice, es que me comenzó a golpear, me comenzó a agredir, ¿no? Ya había situaciones muy complejas, ya había situaciones donde no me dejaba bajar del carro. Dice, y la última vez que decidí que iba a cortar con él es porque estuvo a punto de ahorcar. Dice, pero yo no quise comentar con la familia, pues para evitar una situación mayor. Se llega a la cena de Navidad y las tías de, ay, Chiporete, pues es que seguramente te dejó porque volviste a subir de peso. Dice que ella le entró tanta ansiedad, porque conmigo llegó para control de peso, pero yo le decía, oye, tienes que llevar tratamiento psicológico. Y lo llevaba. Pero la ansiedad y la depresión y los problemas de repente le ganaban. Y cuando tenía procesos ansiosos, ¿no? Era el atracón de comida, perdía la relación con los alimentos, dejaba de disfrutarlos, porque esta situación de no perder la relación con los alimentos es importantísima, ¿no? Entonces dice que ella odiaba la Navidad porque siempre todas las recomendaciones de Navidad, al ser una mujer de casi 39 años, todas las recomendaciones de las tías cada año o cada vez que se reunía la familia, ¿no? De una u otra, o parecía que se ponían de acuerdo de, es que tienes que bajar de peso. Si quieres encontrar un novio o un esposo, ¿no? o algo. En una ocasión estalla en esa Navidad, porque pues tenía algunos meses que acaba de romper con esta relación, y estalla en una Navidad y les dije, a ver, ya no estén jodiendo. ¿Quieren escuchar todos? Dice, yo así en la mesa me levanté, ¿quieren escuchar todos qué fue lo que pasó? Me golpeó, hizo esto y esto y esto y esto. Y el que tenga una bata blanca, porque a lo mejor yo no tengo una preparación profesional a su nivel, ¿es suficiente para que yo me quede ahí? ¿Por qué nadie me preguntó cómo te trató? Claro. ¿Por qué nadie preguntó qué pasó contigo? ¿Por qué cortaste con él? ¿No? Y había pasado estas situaciones. De verdad que es un tema bien amplio. Tengo novias que vienen aquí, bueno, previo a la boda, y las trae la mamá. Alguna vez la mamá, ¿sabes qué me dijo? ¿No? Ella no estaba dispuesta. Yo le dije, oye, ¿tú estás dispuesta a ir a un tratamiento? No. Vine porque me trajeron. ¿Y tú qué tan dispuesta estarías? Ya que platicábamos y conoció su situación de salud, le interesó la consulta. Pero no estábamos en un momento de marketing para ver si ella decidía iniciar un tratamiento de nutrición con nosotros y llevar un programa como tal. Sino el comentario de la mamá de, no, ya le dije que baje. Mismo de la quinceañera, no le va a quedar el vestido. Pero ya le dije que al rato, si su esposo la deja, es por gorda, porque no cierra la boca, porque traga. Y aparte de eso, él es muy deportista, ¿eh? Él sube cerros, él hace gimnasio, él hace esto, o sea,
doctor, debería ver el abdomen todo marcado, está fuertísimo. Entonces, si ella ya tuvo la parte positiva de que se fijara en ella, entonces, pues ella tendría que ponerse las pilas para estar a la altura. Para agradarle. Ajá. Entonces, a lo que quiero llegar es que, digo, lo veo incluso desde niños, nos preocupamos por el tema del bullying en la escuela, pero a lo mejor de mi panzón, mi gordito, ya cierra la trompa, botijón. No, hombre, mi niño no come, traga, ¿no? Y a lo mejor estoy yo y así de paren. A ver, hijo, pasa a recepción, aquí me quedo y ahorita nos comemos el pollito aguado, tus papás y yo. ¿No? Y no es más que un reclamo, sino es dar la educación, el cómo nos dirigimos a los niños, porque desde ahí comienza este tema. Claro. No es de, Juanito, estás prietito, estás gordo, estás trompudo, estás alto, estás pinto, estás chaparro. No. Ajá. Finalmente, a veces, aunque nosotros sentimos que es una manera de llegarles a los niños en decirles a lo mejor de consentirlos y de decirles un comentario bonito y a nosotros se nos hace gracioso, porque a mí como adulto me parece una burla decir, está mi panzoncito. No. Esa es una razón porque al rato un chico de 18 o 20 años está vomitando Para no ser el panzoncito. para no ser el panzoncito de la familia. Entonces, finalmente, desde ahí comienza. Entonces, sí es un tema muy complejo, es muy largo, pero sobre todo considero que nosotros en esta área, cuando un paciente viene a control de peso, nunca debe dejarse de la mano de llevar terapia. ¿Qué fue lo primero que te motivó? Te puedo decir que lo último en la mayor parte de mis pacientes fue la situación de salud. Todo lo decimos porque a veces nos da pena decirlo, ¿no? Con algunos pacientitos decir no estoy conforme, me siento feo, me siento gordo, ¿no? Entonces pocos pacientes me lo llegan diciendo directamente así. La gran mayoría lo respaldan de es que busco salud, ¿no? Y sobre todo cuando les pido estudios de laboratorio y de repente ¿y si comenzamos con cuántos kilos voy a bajar por semana? Y luego me hago los estudios de laboratorio. Eso menos importante. Ya cuando esté mejor, ¿no? Entonces, creo que una lucha contra tu peso y contra tu cuerpo puede ser muy cansada si no está orientada hacia dónde queremos llegar y si el objetivo sí es salud. ¿Por qué? Porque una persona que inicia esta situación de control de peso va a estar infeliz con 130 kilos y va a estar infeliz si llega a los 70 kilos, porque realmente va a encontrar siempre alguna otra cosa que le moleste, ¿ves? Sí, quiero, como estoy como recapitulando todo como para ver un poco los conceptos y rescatar un poco lo que estamos hablando. Creo que en principio la aceptación desde chico es muy importante, o sea, educar con aceptación, educar, es como quererte hacer el pelo lacio o como quererte ser más blanco o como cambiar de color tus ojos. Y hay personas que lo hacen, ¿no? O sea, que Claro, se pone el pupilente o que se hacen tratamientos para tener un cabello más lacio porque los chinos no son elegantes, ¿no? claro. O hablábamos antes de empezar de las personas altas que quieren ser más chaparritas y las chaparritas que quieren ser más altas. Esto es aceptación, ese es el cuerpo que te toca y es el cuerpo con el que te toca vivir, pero te tiene que tocar vivir bien, porque creo que eso es un poco del punto al que tenemos que llegar, un poco con entender la nutrición como algo positivo, no como algo negativo. Y después la violencia. Creo que el tema de violencia contra tus hijos, contra tus pareja, contra tu familia, porque es las personas que tienes cerca, debe de cambiar por completo. Creo que referirse a alguien como gordo o gorda es como decir el alto o la chaparra, ¿no? Es un poco lo mismo, no debería de ser una ofensa. Sin embargo, usamos esas palabras como totalmente ofensivas y denigrantes y eso se ha convertido en problemas después psicológicos, emocionales para muchas personas que se han vuelto después un problema mucho más grave. Pero quiero hablar un poco sobre la nutrición desde el punto de vista positivo, porque también entiendo que nutrirte bien y estar bien, y que también la obesidad es obviamente peligrosa para otras muchas razones, hígado graso, corazón, piernas, venas, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo también es delicado. Así que viendo la nutrición desde el lado totalmente positivo, cómo ayuda, cómo se vuelve tu amigo, cómo puedes hacer desde siempre en comer bien, porque es si hablamos de México, estamos hablando de niños que van a la escuela sin desayunar, ¿no? Claro. Entonces, un poco cómo lo vemos. O sea, yo tengo gente cercana que dice, con unas galletas y con una leche, con eso que vayan, que cenen cereal con sus platanote y con su, ¿no? O sea que no entendemos qué significa nutrirte y estar bien y qué beneficios te da, porque entiendo que es energía, inteligencia, rapidez mental y física, ¿no? Y energía para hacer ejercicio.
¿Cómo lo vemos desde el lado positivo, Emma? Pues hay mucho, porque finalmente, mira, de alguna otra manera, nosotros lo que hacemos es valorar el estado de nutrición de nuestros pacientes y adecuar un plan de nutrición de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué implica cubrir con sus necesidades? No solamente el hecho de entrar en una estructura o composición corporal, sino en este caso que sea un plan o una forma que tú disfrutes. La alimentación principalmente se tiene que disfrutar. Tenemos que mejorar la relación que tenemos con los alimentos. Saber que no pasa nada si de repente me como unos tacos y eso me tenga con menos ansiedad, ¿no? Y que no tenga que esperar al fin de semana para tener un atracón de alimentos. Pero también disfrutar de ir haciendo cambios al paladar y disfrutarme de una ensalada y disfrutarme de alguna, postre que también sea nutritivo, ¿no? E irnos a lo mejor aventurando a hacer nuevas preparaciones desde el punto de vista gastronómico, tantas alternativas que les damos a nuestros pacientes. ¿Para qué? Para llevarlos a orientar a nuevas preparaciones que a lo mejor no se habían hecho o atrevido a hacer en casa y que realmente son ricas y nutritivas. O sea, el enfoque de la nutrición y la educación de nutrición, que es ahí a donde quiero llegar, tiene que cambiar, porque educación en nutrición no quiere decir que vamos a tener que prohibir algún grupo de alimentos. Por supuesto que no solamente en algunas patologías, sino siempre. La alimentación tiene que ser variada en todos los grupos de alimentos que vienen en el plato del buen comer, pero ahí ya lo enseñan desde primero de primaria, ¿no? Y lo podemos encontrar. Una alimentación saludable no excluye a un grupo de los alimentos del bien comer y realmente se disfruta. Y no siempre se requiere que sean ingredientes pues costosos o complejos, ¿no? Ahorita lo que se está intentando rescatar, por ejemplo, es la dieta Milpa. Ha habido una importante reducción, por ejemplo, del consumo de leguminosas, del consumo de maíz. Y hay tan ricos alimentos que podemos rescatar y que incluso nos podemos rescatar de la gastronomía mexicana. Sí. Estamos en tiempo pozole. Sí. Y el pozole es un alimento que si nosotros lo combinamos, que sus lechugas, el rábano, el maíz, ¿no? La carne, nos está dando todo el grupo de macronutrimentos en un solo plato, sí, ¿no? Y que finalmente cositas o detalles que se están dejando de consumir, como la lengua de vaca, las verdolagas, por ejemplo, los quinotoniles, los cenizos. Entonces, hay manera o alternativa, digo, y finalmente la función del nutriólogo que realmente se dedica de manera profesional a su área y con sus pacientes, a valorar a sus pacientes. Nosotros nos encantamos de impartir una alimentación, nos encargamos, perdón, de impartir una alimentación que realmente sea agradable al paladar, sin necesidad de estar peleando con ciertos alimentos o aguantarte hasta el fin de semana para que lo puedas probar y entonces venga el atracón de comida, ¿no? En el caso de los niños, a veces sin querer lo hacemos. Vas al súper el domingo, ¿no? Y ves las cajas de los carritos de los papás llenos de las cajitas de leches saborizadas, ¿no? Sí. De los juguitos, de las galletas, del cereal de caja que es azucarado. Y la realidad es que nosotros estamos hiperalimentando con alimentos que son ultraprocesados, sí, que ya cada vez los ingredientes de las etiquetas, yo les digo a mis pacientes, si vienen muchos ingredientes y no lo entiendes, mejor no lo compres. No es. Porque es un alimento que está tan procesado, ¿no? Que la cantidad y calidad de nutrientes que quedan es poco y hay tanta forma de darles alimentos a los niños o desayunos tan saludables, ¿no? Sin necesidad de gastar tanto. Como se pensaría que una alimentación nutritiva tiene que ser tan costosa. Si nosotros utilizamos alimentos que están en temporada, ¿no? Y conocemos la disponibilidad de lo que el paciente tiene a su alrededor, de las personas tienen a su alrededor, por supuesto que hay manera de dar una alimentación saludable y que sea deliciosa. Hoy por hoy te puedo decir que, por ejemplo, en los niños, en los talleres que tenemos para niños, hemos demostrado cómo los niños sí se comen las frutas y verduras que les damos o que preparamos en nuestros cursos de mini-chefs y te das cuenta que sí lo comen, solamente que a lo mejor en casa no sabíamos hacerlo, no sabíamos la manera de prepararlo. Pero a veces el niño ya va con su desayuno hipercalórico, excedido, y tenemos a un niño sedentario, que trae ya triglicéridos, colesterol y el riesgo metabólico de lo que trae un adulto. Entonces, finalmente, aquí se trata, Ale, de poder quitar más cáscaras y menos envolturas de alimentos procesados. ¿Más cáscaras a qué me refiero? Pues son plásticos, una naranja, sí. Entonces, con tanto que nos ofrece, y realmente, por ejemplo, por lo menos en lo que nosotros llevamos de nutrición infantil, los niños son muy hábiles a probar todo ese tipo de alimentos. El problema es que como los adultos no corremos con estos hábitos y no los llevamos, los niños no tienen ese acceso. Entonces, sí se trata de invertir tiempo en educación en nutrición. Sí se trata de explorar las alternativas, para eso también está nutrición poblacional,
¿no? Para ver qué alternativas tienen a lo mejor otras zonas aledañas para poder llevar una estructura saludable en cuanto a alimentación. No siempre venir al nutriólogo va a implicar que vas a comer espárragos y hummus y salmón, ¿no? Carísimo y que tienes que comprar todo orgánico, porque pues aparte les cuento un chisme, no todo es orgánico. No lo venden hipercaro. Claro, No. ahí nada más lo cambian de empaque. Lo cambian de paquete o que van a la central de abastos y compran los que están más bonitos y más chiquitos y más cuidados y lo compraron en 20 y a ti te lo dieron en 60, pero me lo llevo porque es orgánico. No siempre son orgánicos, claro que por supuesto hay productores que tienen, pues sí, productos más limpios, no necesariamente orgánicos, ¿no? Pero que pues a lo mejor pues vienen de una cosecha pues mucho más limpia, de un manejo más limpio en el campo, todo lo que tú quieras verlo desde ese punto de vista, ¿no? Criollito si queremos verlo, no siempre orgánico. Entonces no tiene que ser costoso porque hay veces que ya estamos como tan acelerados con ese proceso que me toca ver pacientes gastando cantidad de dinero porque todos los productos que compran son de esa manera, ¿no? Y no está mal. Sin embargo, a lo mejor como que estamos orientados a que chino, pues es que yo no como de otro huevo si no es el orgánico, porque entonces si no es ese, pues me vaya a pasar algo. Me va a pasar más cosas. Pero además, el alimento tiene que ser la forma de prevenir, ¿no? Porque Exacto. creo que siempre es más barato prevenir que lamentar, ¿no? Y en este tema que de la nutrición, creo que una de los anclas que por lo menos a mí me trae siempre enganchada es el tema de la salud, la salud, la salud. Sí, ya sé que venimos aquí y decimos la salud como la parte frontal y que después en realidad siempre es estético, pero eso es porque ya tenemos un problema, porque ya venimos con el problema encima. Pero si lo vemos desde el principio, flaquito, gordito, chaparro y alto, tienen que comer bien para estar nutrido y para funcionar mejor. Y eso es prevención, y eso siempre es más barato, ¿no? Definitivamente sí. Fíjate que hablar de nutrición es una inversión para prevención de enfermedades, sobre todo porque la mayor parte de las enfermedades que están matando a nuestra población son consecuencia de los malos hábitos que tenemos, ¿no? Desde la mala alimentación a la mala elección de alimentos y sobre todo porque es todos los días. Ajá. O gente que sale, por ejemplo, me pasa con los pacientes que veo que trabajan en la oficina de, oye, ¿tú qué desayunas? Híjole, pues a veces no, ¿no? Y si me va bien un café, y pues si no, pues ahora sí que nos vamos con el que se haya puesto primero afuera de la oficina, ya sea con el taquero, con el tamalero, y no está mal si a lo mejor fuera una situación, ¿no? Que no fuera una frecuencia, pero aparte no llevas lunch y te toca tenerte que ir a buscar ahora qué te vas a comer. Y aparte, pues a lo mejor pues te dio mucha hambre en el camino y te echaste unos cacahuates, unas papas, una coca, ¿no? Para aguantar más tiempo despierto, pues llegaste y ya no cenaste o llegaste y fue el atracón de comida. Entonces, sí es posible ahí reeducar y rediseñar, ¿no? La forma y sobre todo gestionar, porque fíjate que es posible. Ahora se nos lleva ahí tanto tiempo en esta cuestión de redes sociales, estos temas, ¿no? Que realmente ya se invierte mucho menos tiempo, ¿no? En preparar. Hay veces que el paciente me dice, oye, pues es que no me da el tiempo. Bueno, ¿en cuánto tiempo pasas con el teléfono? Sí. Ay, pues sí. Oye, es que no necesitas ingredientes complejos. Si quieres comerte una ensalada, te compras un pepino, ¿no? Una jícama o una lechuga, tan, 2, 3 ingredientes, ya llevaste algo. En la tarde, noche, pues llegas y un procurito al vapor, allá a lo mejor acompañado con tu taco de bistec, pero ya te echaste una guarnición con 2 nopalitos asados, ¿no? Claro. O sea, hay alternativa de poderlo hacer más sencillo, pero que también se disfrute. Estamos tan peleados con la idea de que venir a nutrición es un chicharo y un vaso de leche y te vas a morir de hambre y aparte de eso va a ser insípido, que la realidad es que no es así. Claro. ¿No? Hoy por hoy te puedo decir que hemos enseñado a muchos de nuestros pacientes a comer y me da muchísimo gusto ver pacientes que ya llevan, ¿no? Hace 10, 12 años que se atendieron conmigo, ya los veo a lo mejor anualmente, algunos que dejé de ver 5 o 6 años y traen las hojitas de los planes y me dicen, oye, sigo preparando esto y te acuerdas de esto, lo sigo preparando y ya como todos comemos ensalada en casa, nadie volvió a tomar refresco en casa porque aparte somos uno de los primeros países, de los países, ¿no? Primer lugar en consumo de refresco. Entonces es más bien cómo estamos redireccionando. Y la otra, Ale, que no nos estamos moviendo. El sedentarismo mata. Y finalmente nos genera problemas a nivel articular, problemas a nivel muscular, ¿no? Nos genera problemas de postura, de depresión, el nivel de sedentarismo, ¿no? El exceso de grasa corporal. O sea, finalmente la forma en la que como comemos ahora, lo que estamos haciendo físicamente no nos alcanza para ocupar esas calorías que estamos consumiendo día a día. Entonces, ¿cómo los va a almacenar el cuerpo? ¿No? Como grasa. Como grasa. Ajá. Si vemos al abuelito, cómo comía antes el abuelito, ¿no? Por lo cual se iba al campo y iba y salía y ya se ha movido todo el día. Nosotros Y estamos... son niñas que tenían de alternativas de golosinas, ¿no? Yo les pregunto apenas que estuvimos haciendo pruebas con nuestros pacientes y haciéndoles una sola pregunta, de, oye, Juanito, oye, Panchito, de 89, de 90 años, ¿tú qué comías de golosina cuando eras niño? Ah, pues una tortillita, britita con manteca y un poco de azúcar.
O no había dulces. Pues las cañas. Comíamos las cañas, esa era su golosina. O tejocotes en dulce o cosas como eso. Tejocotes. Y estaban activos. Sí. Hoy nuestros niños no se mueven. ¿Y la situación cuál es? Pues toda la disponibilidad que tienen de productos ultraprocesados que finalmente son calorías vacías. Emma, ¿y tú te consideras una mujer feminista? Fíjate que sí, Ale, si bien no estoy empapada en todos los conceptos desde el punto de vista psicológico y social que esto implica, porque realmente es un tema muy amplio y que finalmente nos queda mucho por estudiar al respecto, la realidad es que sí. Obviamente, lamentablemente, viendo desde un contexto, esto se pensaría que debería de ser, ¿no?, una forma de pensar únicamente para las mujeres. Sí. Sin embargo, considero que generar conciencia en esta situación que implica este movimiento feminista trae beneficios tanto a los hombres como a las mujeres para que de alguna u otra manera podamos tener una convivencia más adecuada. Hay veces que la resistencia o la crítica al ser feminista viene, ¿no?, de todo lo que esto implica, porque pues ha sido toda una lucha y que si nosotros vemos esto desde sus raíces, ¿no?, desde toda la historia que hay alrededor de esto, gracias a eso es que hoy votamos, gracias a eso es que hoy tenemos diferentes puestos, gracias a eso es que hoy me puedo poner una bata, o hay muchas mujeres que pueden ocupar una bata, gracias a eso incluso podemos entrar a la universidad. Cosas que pues ha sido complicado y que ha sido a lo mejor duramente criticado. ¿Por qué? Porque todo cambio a veces implica hacer ruido. Claro. ¿No? Todo claro. cambio a veces es así con una bomba que está ahí. Entonces, es complejo, a pesar del ciclo en el que estamos, todavía llega a haber mucha resistencia de alguna u otra manera, pero a veces no solamente desde los hombres, sino también desde las mujeres. Yo pienso que en muchas ocasiones más desde las mujeres. La violencia de género se ejerce mucho más del lado femenino. Claro que se refleja y las cosas más duras las vemos que vienen de un hombre, pero el origen siempre es una mujer. Siempre, o sea, en la forma en la que te educaron, en la forma en la que te formaste, en la forma en la que conviviste, siempre tiene que haber una mujer alrededor. Así que tenemos que cambiar esa forma de ver. Tampoco podemos abarcar nuestro día a día como personas feministas, pero sí creo que es un punto de vista que hay que fortalecer. Más allá de feminismo, creo que equidad de género es un término que a mí mucho más me gusta y creo que mucho más tiene que ver con compartir con los demás, ¿no? Y con hacer un poco que la relación sea igual. Y te pregunto esto porque creo que más mujeres se ponen a dieta que hombres, porque somos menos aceptadas o porque hay menos críticas en general, pero desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Pues mira, tienes mucha razón con este tema de equidad de género. Lo que pasa es que lamentablemente a veces el término ha ido mal estructurado y se ha ido deformando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y el cómo lo conocemos desde el punto de vista psicológico y social. Pero finalmente, en esta situación de equidad de género, a todos pues sería positivo que hubiera una reeducación en este aspecto. En cuanto a nutrición, definitivamente sí. Nos daría la oportunidad de que los pacientes desde que ingresan a consulta, no nuestros pacientes, que pudieran definir cuál es el contexto del por qué ingresan a una consulta, ¿no? El que sepan lo importante que es mejorar su situación de salud, no solamente a lo mejor pensar en la cantidad o diferencia de kilos que tienen que tener y en cómo esto impacta en su día a día. Hacer las paces con su cuerpo, ¿no? Con su peso y no buscar una estructura diferente. Finalmente sí cuando implica una situación de salud, porque en esto, fíjate que hay movimientos que se llaman, se me fue ahorita el nombre, pero es como salud en todos los formas de cuerpo y kilos de peso, ¿no? Sin embargo, hay pues muchas posturas y científicos y profesionales de la salud que mediante diversos estudios dicen, a ver, no, si bien tenemos que buscar una forma más adecuada de abordar a nuestro paciente que tiene sobrepeso o obesidad o de pedirle que baje de peso, porque ha sido una forma a veces de violentar desde ginecología, endocrinología, desde medicina interna, de violentar a los pacientes en la forma como les decimos que necesitan atender su peso, que tienen situaciones de salud, porque me ha tocado casos donde la violencia se ejerce de profesional hacia el paciente diciéndole, si no bajas de peso, Sí, para la próxima, mejor ni regrese. sí, ¿No? O todo esto le pasa, señora, porque está gorda, claro. ¿no? Y aquí va a seguir y a final de cuentas le vamos a seguir dando los mismos medicamentos. Entonces, de alguna otra manera, nosotros tenemos que cambiar la estructura en cómo nos vamos a dirigir a los pacientes. El movimiento se llama Salud en todas las tallas. Tiene situaciones muy positivas en cómo nosotros tenemos que tratar de alguna otra manera, de manera más consciente, Ujú. de manera más pacífica,
pero sobre todo tratando a nuestros pacientes de esa manera más respetuosa Sí. cuando requieren un tratamiento de este tipo y sobre todo porque ya han sido violentadas en diferentes áreas de la salud, ¿no? Y ya llegan desgastadas emocionalmente de, ok, vengo por otro tratamiento más, a intentarlo nuevamente, ¿no? Sí. Entonces, una es que sí tiene que cambiar los aspectos éticos de cómo nos dirigimos a nuestros pacientes. Hay muchas ocasiones donde se dice es que este movimiento que decía Salud en todas las tallas decía que pues no todas las pacientes debían, que todas las personas que subían de peso difícilmente lo mantenían, entonces que lo correcto pues era ya no necesariamente tener que controlar el peso hasta cierto punto. Entonces, la realidad y donde varios profesionales de la salud muy reconocidos dijeron, a ver, no, el control de peso es fundamental, ha visto en varios pacientes pues bajar triglicéridos, colesterol, mejor presión arterial, mejor riesgo cardiovascular. Pero aquí finalmente el problema es cómo estamos reeducando al paciente y por eso es que el manejo tiene que ser el conjunto con un terapeuta, ¿no? En cómo lo estás orientando, cómo lo estamos pidiendo. Claro que si yo tengo un paciente que está así de restringido, ¿qué va a pasar? No estamos haciendo educación en nutrición. Claro. Lo que estamos haciendo que ese paciente, claro, cuando llegue a tener la oportunidad, va a tener el atracón desmedido de alimentos. No es que yo diga, híjole, me como una concha de chocolate y me voy comiendo pedacito a pedacito y lo disfruto. Y qué bonito fue. A que yo diga, híjole, no es que si yo no estoy sin una concha de chocolate, ¿no? O me des el caso de una paciente, es que yo me puedo comer una bolsa de chocolate si ni siquiera fui consciente en qué momento y porque ya no hay otra, pero me podría seguir comiendo otra. Nosotros tenemos que comenzar a analizar hasta dónde o hasta qué punto llegaste. Pero eso desde los pequeños, ¿no? Desde el momento que el pequeño de, no porque estás gordo, Juanito, no porque estás gordo. Y a la próxima Juanito ya encontró cómo esconder las envolturas o esconderse detrás del sillón para comerse ese chocolate y ya no es un chocolate que Juanito va a disfrutar. Claro. Ya es un chocolate de cómetelo porque te van a encontrar. Entonces dejaste de disfrutar ese alimento. Considero que cada cuerpo es un templo y que los alimentos deberían de ser un tributo a ese templo, no una lucha constante Sí. contra tu cuerpo. Qué bonito. La verdad es que creo que es una reflexión muy interesante porque al final de todas las cuentas, lo que digo es tu cuerpo te mueve, tu cuerpo te traslada, te ayuda a ser lo bueno que eres en muchas otras cosas y es solamente un reflejo de cómo estás por dentro, ¿no? De cómo es, como tú estás en general en tus sentimientos, porque la obesidad viene desde tantos orígenes, ¿no? O sea, viene a veces de cosas mentales, a veces de cosas de salud, a veces de enfermedades, a veces de endocrinológicas, a veces de sedentarismo, ¿no? Y a veces el subir de peso es tan mal visto, pero a veces también la pérdida de peso y la pérdida de masa muscular también es un problema y eso casi no se critica y eso casi no se ve. Así que en general creo que estar bien en 360 grados es un reto para todos y es un reto que tenemos que empezar a cambiar desde ti y de la gente que está cerca para que en general vayamos siendo una nueva comunidad en pro de la salud, ¿no? Solo te quisiera que habláramos un poco sobre qué significa hacer ejercicio, porque he hablado, justo ayer estaba hablando con personas que decían es que a mí me da mucha flojera. Qué horror ir al gimnasio, qué horror hacer, no sé, X o Z deporte, pero creo que es mucho más allá de ponerte un pantalón de ejercicio y unos tenis. Creo que moverte es otro nivel y quiero saber un poco tu punto de vista. Fíjate que el tomar la decisión de realizar actividad física puede llegar a ser muy complejo y finalmente porque si nos gusta, si no te gusta, si te cansa, ¿no? Si tienes que invertir tiempo, si tienes que salir de esa zona de confort, pues lo lógico sería que no nos moviéramos. La situación aquí es que el movimiento que generamos es mínimo, Ale. Y generar en este caso también el hábito de poder realizar actividad física, pues puede ser complejo al principio. Pero pues finalmente con la correcta educación y con un buen plan, ¿no? Para poderlo comenzar a realizar, pues es importantísimo. ¿Por qué? Porque el ejercicio, más que visto, digo, ahora con estos relojes inteligentes que te calculan y que no son tan exactos, ¿cuántas calorías vas a perder por 30 minutos caminando? El paciente es preocupado más por cuántas calorías va a quemar que por disfrutar lo que su cuerpo puede hacer por él durante ese esfuerzo físico. Claro. ¿No? O de repente de sí, es que fui a hacer esto y quemé 700 calorías, ¿no? Estamos ya muy movidos que si bien este tipo de tecnologías son muy buenas, a veces nos ofrecen esa limitante, a veces como un reto, pero a veces como enfrascarnos específicamente de lo que nos van a decir estas nuevas tecnologías. Entonces, sí es complejo, es un proceso, pero también tenemos que considerar que hoy día la activación física
trae beneficios a nivel cardiovascular, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, a nivel articular, evitamos atrofia corporal, pero también de alguna otra manera un punto a favor, es que el que nosotros lo vayamos generando constante, nos genera un efecto de rehabilitación física que nos prepara para los años venideros. O sea, por ejemplo, de hecho, incluso la actividad física, tomando en cuenta la edad, entre aproximadamente los 30 a 35 años que comenzamos con proceso de sarcopenia, que es pérdida de masa muscular involuntaria, la actividad física se convierte en un hecho fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque finalmente, lo decía un geriatra alguna vez que nos certificaron en geriatría, nos decía este geriatra, es que el problema es que la mayor parte de adultos mayores no tendría que utilizar, ¿no?, necesariamente bastón o andadera o una silla de ruedas o tener tantos problemas ortopédicos si durante la vida previa hubiéramos generado esa memoria muscular, ¿no? Esa memoria positiva que se genera desde que los pequeñitos son chiquitos, desde los adolescentes. ¿Por qué? Porque tú tuviste una rutina de actividad física estructurada que de cierta manera, ¿no?, nos reduce los riesgos a enfermarnos a largo plazo y que incluso tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, beneficio de la actividad, mucho. Saber por dónde comenzar podría ser complejo, pero algo que tenemos que saber que incluso una persona que está en silla de ruedas, incluso un paciente encamado, puede tener una rutina de actividad. O sea, que no sea una limitante tanto la edad como el género, o como de repente decir, me toca que a veces es, híjole, es que no tengo y el gimnasio está caro. Bueno, ¿qué hay cerca? Pues hay un deportivo. Puedes salir a caminar. O ahora aprovechando o viendo ahora la parte positiva de la tecnología, me toca ver que de verdad hay tantos canales en internet donde son gratuitos, donde te ofrezcan programas de actividad, pero a final de cuentas lo complejo a veces es tomar la decisión de salir de esa zona de confort. No es sencillo realizar actividad física, no es sencillo generar esa constancia, pero sí considero que con esa disciplina que nos va dando la paciencia y que a lo mejor, aunque un día yo no me quiera levantar a realizar actividad física, pero ya tenga esa disciplina que lo tengo que hacer y comenzando siempre de menos a más para generar el hábito, va a ser muy positivo. Pero no solamente a lo mejor al gimnasio, una horadita a caminar, con el simple hecho de dejar el auto lo estacionado lo más lejos posible en el centro comercial para caminar hasta la entrada o evitando las escaleras eléctricas, ¿no?, para que a final de cuentas podamos subir escaleras, creo que desde ahí ya es un buen comienzo. 1 o 2 pisos. Hace poquitito tuve una lesión en la espalda, justo por esto de tanto tiempo sentada. Eso que en realidad voy a caminar, voy a correr, voy al gimnasio. Siento que estoy mucho en movimiento, pero creo que el problema es pasar demasiadas horas en movimiento. En mi caso, estoy más o menos 10 horas sentada en una silla y antes no tenía este hábito de levantarme. Así que tienes retención de líquido, dolor en los músculos, dolor en las rodillas y obviamente esta inflamación que estuvo en mi espalda, combinado un poco con la edad y con lo que quieras, pero fue horrible. Y el doctor me decía, es que Ale, se quita levantándote cada 30 minutos de tu lugar. 30 segundos, pausas activas, 30 segundos. Te levantas, haces una vueltita, ni siquiera tienes que pararte a caminar una gran distancia, solamente con que hagas algunos movimientos de cadera. Con eso, en serio, todo cambia y desde que lo estoy haciendo, siento incluso que las piernas están mejor, que tengo mejor flexibilidad, o sea, hago unos ejercicios de puntitas, 10 segundos y me vuelvo a sentar otra media hora y eso tengo mi reloj porque la tecnología, ¿no? Y te va alertando y a veces no lo puedes hacer exacto a los 30, pero si puedo lo hago y si no, en los siguientes 30 me paro y hago un poquito más. Y eso cambia por completo, eso es actividad, eso comienza a ser, si no es ejercicio, pero es moverte un poco más de lo que tú tienes, comprarte unas mancuernas, salir a caminar un ratito, disfrutar un sábado en un parque, ir ahora a hacer caminatas de hiking, hacer un día de campo, todo eso se puede disfrutar de una manera que ni te la imaginas y que es, creo, para lo que estamos diseñados. El humano está diseñado para moverte, no para estar sentado. Así que no vas a nunca ni a perder peso ni a estar mejor estando en tu cama acostado viendo Netflix, porque hazlo, pero combínalo con un montón de cosas más, porque eso es lo que realmente te va a llevar a otro nivel, ¿o no? Pues sí, definitivamente hay un mundo de alternativas. El hecho es buscar salir de la zona de confort, ¿no? Y cuando hay alguna situación ortopédica o alguna edad donde implica que la fragilidad de la persona pueda ser mayor, te puedo decir que en la experiencia, ¿no?, trabajando con algunas clínicas de rehabilitación, ha sido muy padre ver cómo de repente oye, ¿cómo voy a llevar a mi abuelito de 99 años y ponerlo a hacer ejercicios y ya casi no camina, ¿no?
Y a lo mejor llegó conmigo las primeras consultas arrastrando los pies y hoy ya no arrastra los pies, claro, paso, ¿no? Claro. O de repente me dice, oye, mira, es que yo no me he alcanzado hasta aquí y hago mis ejercicios de estiramiento y ahora mira, ya alcanzo hasta arriba la alacena para poder bajar la tasa. Claro. Definitivamente el movimiento es vida y es finalmente es como un seguro de vida. ¿Para qué? Para poder asegurar que de alguna otra forma, con los años que vengan, vayas a reducir los factores de riesgo, ¿no? Como ahora con las caídas, por ejemplo, en nuestros adultos mayores. La fractura de cadera es una de las primeras, ¿no?, que se llega a presentar y que mayores consecuencias o incluso riesgo de mortalidad genera. Y si supieras que de repente me decía una paciente una familiar de un paciente, es que ¿cómo se pudo fracturar? Esto es una mentira, estaba incluso enojada. Yo lo vi cuando se cayó. Fue un sentoncito el que se dio, ¿cómo que se fracturó? Pues sí, porque vamos generando fragilidad ósea por la falta de movilidad. Así como nada sustituye una alimentación saludable y adecuada, y vuelvo a repetir ahí la educación de nutrición que tenemos que dar, nada sustituye que el cuerpo se mueva. Claro. Ajá, o sea, la movilidad es vida definitivamente. ¿Qué leemos, Emma? ¿Dónde vamos? ¿Qué escuchamos? Podcasts, libros, nutriólogos, clínicas. ¿A dónde vamos para empezar a aprender este tipo de cosas? Porque creo que solos no lo vamos a hacer, necesitamos apoyo y un poco dirígenos, oriéntanos hacia dónde deberíamos de dar nuestros primeros pasos. Pues mira, fíjate que aquí en este caso en internet hay tantas alternativas que lo que nosotros podríamos encontrar es, pues bueno, nutriólogos que trabajen de manera adecuada, apegados a la ciencia. A nosotros nos encuentran como Centro de Nutrición Integral Texcocom. Pero también hay otras alternativas, por ejemplo, para quienes viven con diabetes, ¿no? Como la Asociación Mexicana de Diabetes, como algunas páginas que se dedican a nefrología o a nutrición y que siempre, pues bueno, son instituciones donde podemos encontrar el material que es adecuado. Esta pregunta que me haces, Ale, es un arma de dos filos, porque lamentablemente también nos encontramos las pseudociencias, o nos encontramos en este caso algunas información empírica donde a veces el paciente ha leído tanto, ¿no? Que qué padre es tener ese hábito, pero cuando llegan con nosotros, llegan con cantidad de información que es errónea y que lo peor del caso es que llevan años practicando ese tipo de dietas o ese tipo de recomendaciones que muchas veces no son adecuadas. Yo sí recomiendo leer y documentarse, pero a veces la negligencia puede ser en nosotros mismos, al no acercarnos a un profesional de la salud que primero nos oriente qué es lo más conveniente para mí. Porque puede haber un mundo de alternativas allá afuera, pero a lo mejor no, muchas de ellas no son las adecuadas de acuerdo a mi situación de salud y necesito una orientación pues muy especial. Entonces, si hoy aprovechando justamente porque insisto con esta desventaja de la cuestión de la tecnología, pero también con las ventajas que nos ofrece, pues finalmente considero que por lo primero que tenemos que iniciar, así como lo importante de la visita al dentista, así como lo importante de la visita médica, así como lo importante de la salud mental, es acercarse a un profesional de la salud de nutrición, especialista en nutrición, para que nos pueda hacer una valoración y que nos diga qué es lo que más nos conviene y qué no. ¿Y qué nos fijamos de un nutriólogo? Porque, a ver, si pones nutriólogos ahora te salen 250, pero ¿qué debería ser que nos fijemos? Que tenga una especialidad, que tenga una certificación, que esté recomendado. ¿Por dónde le tiramos? No todos van a venir al centro de nutrición Texcoco. Ojalá muchos vengan, ojalá muchos vengan, no tantos para que no nos quiten nuestras citas. Pero un poco como va a haber mucha gente que va a querer dónde, sí. Fíjate que en este caso lo primero que tenemos que revisar es que realmente sea licenciado en nutrición. Sí. El trabajo multidisciplinario es muy importante y es padrísimo trabajar con diversas áreas de profesionales de la salud, endocrinólogos, psicólogos, cardiólogos. Sin embargo, hay veces que cuando no se acerta esa parte del trabajo, ellos nos ponen el pie. Entonces, o al revés, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que haber esa armonía dentro del trabajo, porque hay veces que de repente el gastroenterólogo ya le dio la nutrición a nuestro paciente y a pesar de que trae la bata blanca y es excelente gastroenterólogo, le quita un montón de cosas al paciente que realmente sí podría comer, Sí. ¿no? O el endocrinólogo que le dice, ¿sabes qué? No puedes comer fruta, no puedes comer arroz, no puedes comer sopa, y resulta que sí, Sí. ¿no? Sí. Entonces, lo primero que tenemos que saber con un nutriólogo es que tiene que tener su cédula profesional Okay. de primera entrada. Y en este caso conocer su enfoque clínico, a qué se dedica dentro de su página, porque por ejemplo hay nutriólogos especializados en la parte de nutrición renal, hay educadores en diabetes, hay veces que dicen nutriólogo, educador en diabetes, soy diabetólogo clínico. Sí. Nutriólogo, especialista en nutrición clínica. Primero tenemos que ver hacia dónde
se orienta De deporte también. de nutrición deportiva. Y saber que no va a ser, en este caso, a lo mejor puede ser nutriólogo deportivo muy bueno, pero yo tengo diabetes, entonces yo voy a buscar un nutriólogo que sea educador en diabetes. O una clínica integral, digo, tengo colegas que tienen clínicas donde de repente, pues sí, pero él es deportivo y él es de diabetes, o a lo mejor él es de diabetes y deportivo, ¿no? Tienen 2 o 3 áreas en común. Claro. Pero también dónde saber cuándo tenemos que correr de ahí. Cuando te dicen, te ofrezco tal faja, o te podemos poner mesoterapia, o te puedo echar una mano con unos balines y entrarle al masaje reductivo y te vamos a poner tales cosas. O te voy a dar, y ahorita con esto que está de moda, ¿no? Te voy a dar Saxenda, te voy a dar liraglutida, te voy a dar Redutex. Y si es nutriólogo, no estamos facultados para dar ningún medicamento, ningún fármaco que sea para control de peso. Para suplementar, sí, si tienes deficiencias nutrimentales, para suplementar. Pero para que nosotros demos, a pesar de que conozcamos en farmacología y todo esto, de que nosotros estemos facultados para dar este medicamento, incluso muchas veces, y a lo mejor aquí voy a herir algunas sensibilidades, ni siquiera a veces medicina general, a veces ahí el experto, no a veces, el experto en esa parte tiene que ser el médico endocrinólogo. Sí, creo que el medicina general te debería orientar hacia la especialidad para que vayas viendo justo el origen de los problemas. Claro, ¿cuándo correr? Cuando te dan un machote donde es la misma hoja para todos y te dicen esta es tu dieta y ya la tienen en 1700, 1500, 1300 calorías. ¿Cuándo no te hacen una historia clínica? Donde te preguntan tus antecedentes familiares, los medicamentos que tomas, si mamá o papá padeció de alguna enfermedad crónica, cáncer, diabetes, hipertensión arterial. Cuando no conocen más de ti y es una consulta de 10 minutos, pues entonces tienes que correr porque entonces ese profesional de la salud no tiene las herramientas adecuadas para poder hacer una valoración. De una valoración. Es correcto. Y bien, pues vamos a cerrar con mi pregunta favorita. ¿Cuál es tu superpoder? Ay. Creo que mi superpoder, creo que es la persistencia, la lucha por seguir buscando, las ansias de conocer más, ¿no? Y que estoy enamorada de lo que hago y que siempre busco seguir aprendiendo. Muy bien, creo que lo confirmo. Muchas gracias, Emma. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho todo tu conocimiento, los ojos que nos has abierto y espero que esto les sea de mucha utilidad a muchas personas. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por recomendarnos y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Ale.